Y ahora nos acompaña José Medina Mora, usted lo conoce, presidente nacional de Coparmex, a quien recibimos siempre con gusto en este espacio. José, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, bueno, pues cuéntanos de la expectativa que ustedes tienen desde Coparmex de lo que va a ocurrir en la jornada de este domingo. Bueno, en primer lugar esperamos, Mario, una jornada en paz. La experiencia que tiene el INE en organizar las elecciones, definir dónde se ponen las casillas, en capacitar a los ciudadanos que serán los funcionarios de casillas, pues nos hace esperar que será una jornada en orden, en paz. Estaremos de cualquier manera pues como observadores viendo el que se abran las casillas, el que pues no se presenten incidentes y si se presentan reportarlos, así como el que cierren a tiempo, de tal manera que pues se logre cubrir un día más en este avance de la democracia en nuestro país. Nos parece importante, Mario, resaltar que en las elecciones intermedias 1 de cada 2 ciudadanos no acude a votar, y precisamente nuestro llamado es a ese 50% que normalmente en elecciones intermedias no acude a votar, se abstiene. Es tal la abstención que si fuera un partido político sería el partido mayoritario. Por eso la invitación a que estos grupos que normalmente se abstienen sí acudan a votar. En el análisis que hace el INE, a mayor escolaridad es mayor la abstención. Esto llama la atención, Mario, porque debería ser al revés. A mayor escolaridad debería haber más conciencia de la importancia de participar. Por otro lado, las clases medias son las que más se abstienen, y ese sería también un llamado a que asistan. Desde el punto de vista de género, los hombres son más abstencionistas en grupos de edad, jóvenes de 19 a 34 años. Okay. Es curioso, Mario, que los jóvenes de 18 años, es decir, apenas sacan su credencial de elector, sí votan, pero luego dejan de votar. Ahí hemos encontrado que una de las razones es que cuando sacan la credencial de elector, pues algunos viven en casa de sus padres, entonces esa es la dirección que tienen, pero después se van a estudiar a otra ciudad o a trabajar a otra ciudad y no actualizan su credencial de elector. Este es, digamos, algo importante, sobre todo, ya no para estas elecciones del domingo, sino para el 24, que pues todo el mundo actualice su credencial de elector. Por otro lado, en el reparto geográfico, el análisis que hace el INE es que los estados del centro del país hacia el norte, es decir, los estados más desarrollados, es donde hay más abstención. Y por eso la pregunta que hacemos es si estás dispuesto que alguien más elija por ti. Y ahí la invitación a que todos los ciudadanos este domingo en el Estado de México y el Estado de Coahuila acudan a votar. En México no es una obligación, es un derecho ciudadano, y bueno, hay que ejercerlo, Mario. Por supuesto, sabemos que normalmente cuando una elección está no alineada, digamos, con una federal, como ocurre en las elecciones del 24 o del 21 o del 18, sino cuando corren por un carril separado, como es el caso de las elecciones de este domingo, la participación suele ser menor. Ahora, ¿cómo ven, José, esto que estábamos platicando hace unos momentos con el profesor Enrique Gutiérrez? Porque pasando este domingo, bueno, ya estamos a 52 semanas de la elección presidencial. Yo sé que en el ambiente ya parece que estamos en esas por las actividades de las y los aspirantes, pero ¿qué quisieran ustedes que pase durante este año? ¿Cómo quisieran que se desarrolle? Yo sé que los tiempos formales dicen que no es cierto, que será hasta octubre cuando inicien las precampañas, que hacia enero, digamos, tendría que haber ya. Cierto es que a partir de este domingo entramos a un ciclo político distinto. Sí, es correcto el análisis que haces, Mario, que a partir de la elección en el Estado de México y Coahuila termina, y pues estamos a un año de la elección presidencial, en donde también elegiremos senadores, la Cámara de Diputados Federal, 9 gobernadores, congresos locales, presidencias municipales. Empieza un proceso electoral de muchos puestos de elección popular, y por eso importante el que nos vayamos preparando lo que comentábamos, Mario, de actualización de credenciales de elector. A diferencia de las elecciones intermedias, en las elecciones presidenciales, las que coinciden con las presidenciales, la participación sube a un 63%. Aún en ese sentido es importante que sea
todavía mayor la participación ciudadana, y en ese sentido estaremos trabajando en impulsar la participación ciudadana. Organizaremos, Mario, debates ciudadanos en todos los estados en donde se elige gobernador. Haremos también debate ciudadano para senadores, para diputados, también con los que resulten finalmente los candidatos a la presidencia de la República. Tendremos también ese diálogo para pues tener claridad de cuáles son sus posturas en distintos temas como la educación, como la seguridad, como la democracia, como las libertades, como el Estado de Derecho, que nos permita pues tener un voto más informado en su momento. Lo que sabemos y esperamos es que pues sí sea un periodo en donde haya muchos contrastes en las propuestas, a lo mejor muchas discusiones, muchos debates, pero ese es el tiempo precisamente de hacerlo, y que una vez que terminen las elecciones, pues la expectativa es aquel que reciba el mayor número de votos, resulte electo y ya gobierne para todos, y terminen estas polarizaciones, estas discusiones, estas diferencias, para concentrarnos en lo que necesita el país, en estos temas que son centrales. Pero efectivamente, como bien lo señalas, inicia ese periodo de propuestas, de contrastes, de ataques, contraataques, polarización, pero bueno, es lo que de alguna manera en el proceso de la democracia se espera, se permite, y en ese momento es precisamente cuando hay que contrastar las ideas, Mario. De acuerdo. Pues gracias, José, como siempre. Con mucho gusto, un saludo especial para ti, Mario, y para toda tu audiencia. Gracias. Es José Medina Mora, es el presidente nacional de la Coparmex.